Vamos a ver primeramente el Padre que nos hable el día de hoy a través de su Espíritu. Que esto sea para la bendición de muchos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor. Estamos aquí listos para este hermoso tema que sabemos que nos vamos a gozar el día de hoy. Esperemos en el Padre que más de alguno salga bendecido. Vamos a ver, hermano, ya se puede conectar. Hermoso tema que vamos a tener. Ahora sí, ¿me escucho ahora sí? Hoy así lo escucho. Ahora sí? Separar entre las tradiciones del mundo y la verdad, Padre. Y que las personas que ahorita se van a conectar, Padre mío, que van a ver este video más tarde, los que no pueden verlo ahora, que salgan bendecidos, porque hoy vamos a confrontar a Yeshua con los fariseos. Hoy en este estudio vamos a confrontar a Yeshua con todas las tradiciones, con todas las leyes que aparentemente él quebró. Todas esas leyes que aparentemente parece que él quebró. Pero el día de hoy, Padre, danos revelación para que más de uno sea bendecido. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Le doy gracias al Padre y a nuestro hermano que se toma este tiempo por estar aquí, hermano. Dios lo bendice. Amén, amén. ¿Cómo estamos? Aquí estamos ya listos para ¿Cómo se encuentra por este allá? tema que va a estar muy bueno este tema. Sí, sí, pues en sí, todos los temas que derivan para cambiar nuestra emuná, nuestra fe, siempre son sensibles y son debatibles, ¿verdad? Para muchos. Pero el tema, y lo dijimos en la primera vez el jueves pasado, nuestra intención no es lastimar a nadie en la fe. Todos al final del día creemos, tenemos nuestra fe de diferente manera, pero sí le hacemos saber que puede escudriñar la Escritura, la Biblia, la Torá, y que de esa manera podemos llegar a entender y a comprender los misterios. Así Siempre es. en la Biblia vamos a ir entendiendo de misterio en misterio, así como el Exeliar Shaul o Pablo, como algunos lo conocen. Él llegó el momento que llegó a entender que había otro misterio aparte de lo que él tenía como conocido en toda la Torá. Él fue instruido en toda la Torá, pero también fue instruido en las leyes rabínicas. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué significa cuando decía Pablo, cuando decía a los pies de Gamaliel? ¿Qué significa eso, verdad? Y es importante ver qué es lo que él quiso decir cuando dijo eso. Hay que decirles a los hermanos que se están conectando que pongan mucha atención. Estoy seguro que este tiempo no va a ser desperdiciado. Estoy seguro que hoy va a aprender cosas, y no porque nosotros digamos que sabemos mucho, sino porque personalmente hablo de mí. Estas eran cosas, los temas que vamos a tocar el día de hoy, eran cosas que yo creía, que yo pensaba, pero no, o sea, yo estaba en un error, pero no intencionalmente. No intencionalmente, porque era hasta el conocimiento que yo tenía en ese momento, y ahora voy comprendiendo varias cosas. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante. En la publicación yo puse Jesús quebró la ley, pero no vamos a ver solamente eso. Vamos a ver por qué en nosotros los cristianos llegamos a pensar que Jesús quebró la ley, y hoy vamos a tocar por qué motivo personalmente yo creía que Jesús había quitado la ley y que la ley ya no estaba vigente, y hoy vamos a demostrar qué tan equivocados estábamos, porque quiero empezar con esto. Jesús sí quebró una ley. Jesús sí quebró una ley, pero vamos a ver cuál ley quebró él, ¿verdad? Eso es lo que hay que ver, que él sí quebró una ley, pero no la que nosotros, hay dos leyes que nosotros confundimos. Esto me pasó a mí. La ley de Moisés y la ley fariseica son dos leyes diferentes, y es lo que yo no comprendía. Yo las dos leyes, la ley fariseica y la ley de Moisés, yo las metí en un solo costal.
hasta que descubrí que no es lo mismo, descubrí que no, que está separada una de la otra completamente. Y es donde lo que vamos a aprender el día de hoy a profundidad. Sin más, hermano, vamos empezando. ¿Iba a comentar algo antes de empezar? Sí, antes de empezar, antes de que empecemos, les quiero hacer saber esto, ¿verdad? Y para que lo miren y lo analicen de todo esto que vamos a hablar ahora, de eso se trata, ¿verdad? Hoy en día, cualquier persona que quiera saber cuáles son, aquí lo dice claramente, las leyes de los judíos o las leyes que tenían ellos, ¿verdad? Aquí tenemos todas las leyes que usted va a ver hoy en día, de las cuales... ¿Cómo se llama, hermano? Dígales cómo se llama ese libro. Esta se llama Recopilaciones de las leyes y prácticas de los sefardí o judíos, ¿verdad? Allí está que si nosotros el día de Shabbat, aquí vamos a entrar en esto, pero no quiero nomás hacerle el diálogo en esto para que si un día lo quieren agarrar y se van a dar cuenta de muchas cosas, de todas las leyes que son de rabinos o fariseos o escribas. ¿Y a qué lo llevo esto? Para que entender esto, ¿verdad? Hasta el día de ahora, déjeme decirle a usted que hasta el día de ahora el Shabbat en Israel, en Jerusalén, donde usted conoce y yo conocemos, ellos, si dejan una luz prendida y cae el sol, ya no la pueden volver a apagar. Eso no está en la Torá. Eso no está en la Biblia. Vamos a hablarlo de la manera que es. Eso no existe en la Biblia, ¿verdad? Ellos, cuando antes de que empiece Shabbat, cortan el papel de baño en cuadritos y ellos no pueden cortar el papel del baño el día del Shabbat, ¿verdad? Ellos no pueden correr tanto tiempo de distancia porque quebrantan el Shabbat. Pero esas leyes aquí están, ¿verdad? Son recopilaciones. Pero no están en la Biblia. No están en la Biblia, exactamente. Exactamente. Entonces, vamos a ver empezando, luego usted está empezando con lo tremendo, pues sí, con lo fuerte. Sí, vamos paso a paso para que los hermanos, vayan comprendiendo, porque yo también estaba... Nada más lo quiero enseñar. Sí. Nada más lo quiero enseñar porque a lo mejor no lo puedo volver a enseñar. En este también está cómo se tenía que, a cuál uña se tiene que cortar primero, cómo se tiene que cortar el pelo, cómo se tiene que lavar la mano, a cuál uña cortar primero la chiquita, luego la de en medio, luego la de la orilla, luego la otra. Son tradiciones que están aquí en el Talmud, pero no están en la Biblia, ¿verdad? Son tradiciones que están ahí, que no las podemos. Y los rabinos, los judíos en el tiempo de Yeshua mezclaban todo, ¿verdad? Mezclaban todo. ¿Por qué? Porque esas son como algunos lo conocen como en romano, ¿verdad? Las obras de la ley. Ahí le puso en la Reina Valera dice las obras de la ley, pero las obras de la ley no existen en la Torá, pero sí existen aquí. Aquí existen todas las obras de la ley. Lo que Shaul decía, pues, en otras palabras. Exactamente. Entonces, lo que le quiero decir es esto, apenas vamos empezando, nada más les hago saber porque voy a dar muchas citas de todo lo que está escrito aquí y a cuáles son las que le decían a Yeshua, al Mesías que lo había quebrantado. Cosas que no están en la Biblia, cosas que no están en la ley mosaica, como algunos la conocen. Eso es lo que nosotros los cristianos ignorábamos, hermano. Eso es lo que nosotros los cristianos ignorábamos. Hablo pues de mí yo. Personalmente yo es lo que yo ignoraba. Yo cuando veo que Shaul Pablo dice, todo el que está en las obras de la ley está bajo maldición. Cuando yo veía todo eso, cuando yo veía todas las cosas que Pablo hablaba de una ley y de varias cosas, yo lo metí en el mismo costal. Cuando yo veía que Jesús quebraba las tradiciones de los ancianos, yo decía, ahí está quebrando la ley ya, está quitando toda esa ley, y ese era mi error más grande, mi error más garrafal, era creer que Jesús vino a quitar la ley de Moisés. De hecho, muchos hasta el día de hoy dicen, no, es que esa es la ley de Moisés y esta es la ley de Jesús. No, Jesús no vino a quebrar la ley de Moisés, Jesús vino a quebrar otra ley, y quiero empezar con eso, hermano, para ir paso a paso. Aquí tenemos un procedimiento para que los hermanos vayan masticándose este dulce al pasito, para que vayamos comprendiendo esto, y los que puedan repitan el video después de que acabe, porque esto fue lo que me ayudó a mí para comprender que la ley no fue quitada, que fue un error mío creer
que Jesús había venido a quitar una ley, porque yo confundía esto que vamos a ver el día de hoy. Y la primera pregunta que tengo aquí es, ¿Jesús quebró la ley de Moisés o qué ley quebró? Que es lo que vamos introduciendo ahorita, ¿verdad? ¿Qué ley quebró él, hermano? La ley que había cuando salieron de Babilonia, todo empezó cuando salieron de Babilonia, ¿verdad? Así de es. Babilonia empezaron a traer leyes arriba de la Torá. Entonces, los sabios de ese tiempo, cuando llegaron a Jerusalén, que de vuelta fue restaurada, empezaron a poner primero leyes, que primero tenías que obedecer estas leyes y luego la Torá, ¿verdad? Por eso el proselitismo existió, ¿verdad? Al proselitismo, como hoy en día todavía existe el proselitismo. Si usted no hace todo lo de un prosélito, usted no puede ser un judío, ¿verdad? Ahorita hay muchas leyes que las ponen primero encima. Primero tienes que obedecer 1000 leyes y luego vas a obedecer los mandamientos del Creador, en otras palabras. Los requisitos de ellos, pues. Sí, los requisitos de ellos. Entonces, hay muchos requisitos de ellos, ¿verdad? Te tienen que estar chequeando, un rabino hoy en día te tiene que chequear si oras 3 veces al día, ¿verdad? ¿Qué alimento comes? Para poderte hacer un prosélito. Pero primero tienes que guardar la ley de los rabinos. El Talmud, la Halajá, las leyes, y hay algunos que usan el Zohar, la Cábala, ¿verdad? Entonces, muchos te llevan a que guardes primero todas esas cosas. Y después dicen, si no, no vas a entender la Torah o no vas a entender la Biblia. Entonces, primero, ¿qué ponen? Primero ponen ley humana. Entonces, Yeshua, el Mesías, vino a quebrar la ley de los hombres. La que estaba primero que la Torá, ¿verdad? Por eso él muchas veces enfatiza esto, que eran hipócritas porque primero querían guardar sus leyes y luego querían guardar las leyes de su padre o los mandamientos de su padre. Los fariseos, los escribas, los fariseos, los saduceos. Entonces, la ley de Moisés, ¿cuánto es, hermano? ¿Cuánto es la ley de Moisés? Para que los hermanos vayamos comprendiendo. ¿Cuánto, en realidad, cuántos libros son la ley de Moisés? Nomás donde está la ley de Moisés es el libro de Deuteronomio que todos conocen. Ahí está toda la ley. En el libro de Deuteronomio está toda la ley que debemos de leer. Ahí está resumida. Ahí está toda la ley. Pero la ley de Moisés, todos le conocen como el Pentateuco o los 5 primeros libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esa es la ley de Moisés, que nuestro hermano está diciendo que toda se resume, es verdadero, toda se resume en el libro de Deuteronomio. Usted la halla toda, solamente que nosotros vemos todo por los 5 libros, porque todos los libros traen un enriquecimiento grande, como Abraham, todas las cosas, ellos guardaban Torah. Pero la ley de Moisés son los 5 libros, esa es la ley de Moisés, la que nosotros los cristianos decimos que fue quitada. Pero ahora vamos a conocer a los fariseos. Pero antes de hablar de los fariseos, yo quiero decir que yo no estoy en contra de los hermanos de Judá, ni del judaísmo, ni de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque yo no me puedo jactar ni enaltecer más que ellos, porque ellos, yo reconozco que son más que yo. Dice la palabra que la salvación viene de los judíos. Amén, la salvación viene de ellos, solamente que ellos han sido cegados parcialmente para que yo tenga entrada. Entonces, voy a hablar de ellos, pero con mucha reverencia y humildad, porque esto que vamos a hablar no es criticándolos. Sí, yo no los voy a criticar, no, voy a hablar de ellos no en forma de crítica, sino en forma de observación y sabiendo que ellos, todo esto que ellos están haciendo es porque el Padre lo ha querido, porque el Padre los quiso cegar para que nosotros entráramos. Entonces, lo que voy a hablar de ellos es para que nosotros comprendamos qué son las leyes de ellos, las leyes que ellos añadieron a la Torá, que Jesús vino o que Yeshua vino a quebrantar, y qué es lo verdadero, qué es lo que Yeshua nunca quebró, porque si Yeshua hubiera quebrado una de estas leyes que nosotros decimos que fueron abolidas, no sería el Cristo o el Mesías, él no sería el Mesías. ¿Quién es los fariseos? En primer lugar, muchos ni siquiera sabemos qué significa fariseo, ¿verdad?
Muchos ni siquiera sabemos lo que significa fariseo. ¿Por qué? Porque ahora fariseo se utiliza como una mala palabra. Fariseo, la gente dice, y más el cristiano utiliza esta palabra y hay que tener cuidado de decir, este es un fariseo, y ni siquiera sabemos lo que es un fariseo. La palabra fariseo en el hebreo es parush, y parush significa separado. Ellos se separaron, como todo, uno empieza bien. Yo veo que cuando ellos surgen, hermano, cuando ellos surgen, el fariseísmo surge en el año 587, se cree, o 536 antes de la era común, sí, durante el exilio de Babilonia. Ellos, por eso se llamaron fariseos, porque se separaron del paganismo. Ellos se separaron del paganismo. Entonces la palabra fariseo no es una palabra mala, al contrario. Ellos iniciaron separándose muy bien de todo el paganismo. Ellos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no vamos a participar del paganismo, nosotros nos vamos a separar. Solamente que ellos se fueron descomponiendo poco a poco, se fueron añadiendo pues muchas leyes. Esa separación los llevó como a Lot a caer en cosas que no debieron de haber caído ellos. Pero la palabra fariseo para todos los hermanos en el hebreo es parush, que significa separado. Entonces, pero la religión fariseica, o sea, la religión se cree que fue durante el tiempo de los macabeos, en el 167 antes de la era común, cuando ellos se convirtieron en un poder político, el fariseísmo. Ellos son los precursores de las sinagogas. Ellos no son el sacerdocio levítico, pero ellos empiezan a fungir, a enseñar la Torah, a poner sinagogas a tener control, a hacer el poder de Israel. Y también ellos son lo que nosotros conocemos en la Biblia. Ellos son los que llama la Biblia que los demás guardaban las tradiciones de los ancianos. Ellos son esos ancianos. No fue Abraham como yo creía, no era Moisés, no eran ellos las tradiciones que estos guardaban, las tradiciones de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, de David, no. Las tradiciones de los ancianos que la gente guardaba eran las tradiciones de los ancianos fariseicos, porque así se los llamaban, porque ellos llegaron a ser el poder de Israel en el año 167 antes de Cristo, o antes de la era común. Entonces, eso pasó en el tiempo de los macabeos. ¿Y qué tenían ellos qué tiene el fariseísmo? Esto es importante para los hermanos que ven este video, que van a ver este video, que están viendo este video, para que no revolvamos todo. El fariseísmo, ¿qué es la ley de los fariseos? Les voy a decir qué es la ley de los fariseos. Ahorita mi hermano citó algunos, pero la ley de los fariseos es obviamente la Torah, los 5 libros de Moisés. Ellos tienen la Torah como palabra de Dios, pero también tienen la Mishnah, ¿verdad, hermano? La Mishnah, que es la ley oral. Esa es la ley oral. Ellos dicen que Moisés no solamente recibió la ley escrita, sino una ley oral. Ellos tienen la Mishnah. La interpretación. Entonces, es los 5 libros de la ley, el Mishnah. También tienen ellos el Talmud como ley. El Talmud, oiga todo lo que ellos tienen como ley. El Talmud son las tradición oral judía, todas las tradiciones orales judías, lo que mi hermano nos enseñó ahí. Ese es el Talmud. Ese es el Talmud. También tienen la halajá. ¿Qué es la halajá? La halajá es la forma de comportarse o de caminar en el judaísmo. Eso ellos también tienen como ley, la halajá. Entonces, no nomás son los 5 libros de Moisés, también muchos creen en la cábala, ¿verdad? ¿Qué es la cábala, hermano? Creen en la cábala, es el esoterismo, pues, es una escuela de pensamiento esotérico. Aparte de que es una escuela esotérica, ellos creen en la reencarnación, llegan a creer en la reencarnación, ¿verdad? La cábala nos lleva a comprender que el Mesías no va a venir. ¿Y no va a venir en qué forma? En forma carnal, en forma visible.
sino que nos hace entender muchas cosas, pues no son buenas, ¿verdad? Para aquellas personas que quieren un día aprender cábala, no es bueno que la estudie, porque muchos que llegan, muchos que han buscado en la cábala se han perdido al final del día, ¿verdad? Yo respeto Así también es. eso. Las personas que lo hacen también Y los respeto. también ellos tienen la Gemara. ¿Qué es la Gemara? Ellos creen en la Gemara. ¿Qué es la Gemara? Los comentarios. Comentarios, sí, son Los comentarios. comentarios, sí. Mire, yo le quiero decir una cosa. Yo he visto dichos de ellos, dichos talmúdicos, muy buenos dichos. Tenemos que reconocer que tienen mucha sabiduría. Ellos han sido impulsores en la ciencia, los más grandes impulsores en ciencia. Ellos son muy inteligentes, es un don del Padre que el Padre les dio a ellos. Por eso ellos son muy ricos, porque ellos guardan Torah, pero todavía tienen una sabiduría extra que ellos tienen mucho. Entonces, veamos que no solamente, hermanos, para los que están viendo esto, es que nosotros leemos una Biblia solamente, hermano, por encima y no entendemos que ellos siempre, veamos, le estoy diciendo desde cuando, 500 años antes de Jesucristo, ellos ya empezaron su religión, ellos ya tenían muchas tradiciones que no están en la Biblia, que ahorita nosotros vamos a ver que fueron las que Yeshua quebró. Todas esas tradiciones de ellos, él las quebró. Pero vea, ellos tienen la Torah, la Mishnah, el Talmud, la Halajá, la Kabbalah, la Gemara y ¿cómo dijo el Zohar? ¿Cómo le llamó? El Zohar. Perdón, el Zohar. Ellos tienen varios libros que ellos, para un fariseo de aquel tiempo y para un judaizante de este tiempo, o rabinos como se llaman ellos de este tiempo, para ellos no solamente son los 5 libros de Moisés los que usted tiene que guardar como ley. Si usted les dice, yo guardo los 5 libros de Moisés, ellos van a decir, no, está incompleto lo que tú estás. No, tú tienes que, y no solamente, y ¿sabe qué es lo más grave de todo esto, hermano? Lo más grave es que tú ni siquiera les puedes preguntar, porque tú solamente tienes que aceptar lo que ellos te enseñan. Lo que ellos te enseñan, tú no puedes ni siquiera comentar ni preguntar, tú lo tienes que aceptar, porque ellos, ¿de dónde cree usted que el Papa ese de Roma, de dónde cree usted que él se cree la autoridad de Dios sobre la tierra? Muchos creen que copiándolo a ellos, porque ellos también dicen que sus palabras de ellos, a un Dios las tiene que obedecer. Así tan grave es. Ese es el Zohar. Véalo. Para si alguno lo quiere un día mirar, va a haber aquí muchas costumbres, muchas leyes, muchas tradiciones. Aquí va a haber también la Mishnah, va a haber los comentarios, va a haber muchas cosas que no están en la Torah, ¿verdad? Que no están en la Biblia, ¿verdad? Entonces vienen muchas personas que vienen a hacer confusión, ¿verdad? Y confundimos y se revolvió lo que es la Torah, la ley de Moisés o la ley del Creador que le dio, porque la ley es eterna, porque bajó de los Shamaín. Todo de lo que baja del cielo, todo lo que baja del cielo es eterno. Se lo hago saber a cualquiera. La Torah vino del cielo, es eterna. El Mesías vino de los Shamaín, es eterno. Los Malak, los ángeles, los Malaquín que pecaron, por eso ellos no van a poder dejar de existir, porque ellos son eternos. Ellos van a ser enjuiciados, encarcelados para siempre, pero no van a dejar de desaparecer porque ellos son eternos. Porque todo lo que está en los Shamaín, todo lo que es creado en los cielos, es eterno. Si quiere darse cuenta, le vuelvo a invitar, los Salmos, los Tejilín, el 119, usted va a ver que todo lo que está en el cielo es eterno. Todo lo que está en los Shamaín, en el cielo, es eterno. No se puede quitar, no lo podemos, ni el Mesías podía venir a quitar. Lo único que el Mesías vino a quitar fueron las tradiciones del rabinato que estaba en ese tiempo. ¿Y de dónde salió el fariseísmo? Porque agarraron muchas costumbres babilónicas. En Babilonia había satrapas, había sacerdocio, cojanín, había muchas ramas diferentes y ellos aprendieron. Y cuando salieron de Babilonia quisieron hacer lo mismo, por eso se separaron, hicieron cosas diferentes
y de ahí agarraron muchos. Después vinieron diferentes ramas, no nomás el fariseísmo vinieron muchas ramas, vinieron como 5 o 6 ramas diferentes. Unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Los saduceos. Hasta entre ellos mismos no se entendían. Imagínense. Pero un hermano, a ver, hermano, pero mire, con todo respeto, nosotros como cristianos ni siquiera sabemos diferenciar entre fariseos y saduceos. Nosotros nos llevamos en el costal a todos parejo y no puede ser así. Tenemos que entender de dónde vienen unos. Los fariseos y los saduceos no son iguales, no son iguales. Los fariseos no eran sacerdotes. No eran sacerdotes. Entonces eso es lo que nosotros, mire, cuando uno oye un fariseo dice son los sacerdotes, no eran ellos sacerdotes, ellos tenían sus leyes, pero no eran sacerdotes. Los saduceos sí eran sacerdotes, ellos sí eran sacerdotes, descendientes de Sadoc, ¿verdad? Descendientes de Sadoc, descendiente del hijo de Aarón, de Eleazar, ¿verdad? Descendiente de Eleazar. Entonces ellos, los saduceos, ¿cuál era su creencia? Ellos no creían en la resurrección. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección y estaban en discordia los dos. Pero algo tenían en común los dos, hermano, que los dos odiaban a Jesús o a Yeshua. Los dos lo odiaban. ¿Por qué motivo? Porque les estaba quitando todo. Estaba atacando todas. Él no participaba en las tradiciones, en las leyes de ellos. Él no quería. El Mesías no quiso guardar ninguna ley de ellos, se las desbarató todas, ¿verdad? Que lo más importante que el Mesías quería, que guardáramos primeramente la Torá. La Torá es perfecta, la Torá es justa, pero la ley del hombre es injusta. ¿Por qué? Porque es más, hoy en día vemos diferentes leyes, aún en las congregaciones. Si nosotros somos listos y ponemos, vamos a ver que hay leyes todavía. En la casa. Nada más por encimito, en la casa hay leyes, en la congregación hay leyes, el pastor pone sus leyes, siguen habiendo leyes y leyes del hombre que pasan por encima de la ley de Moisés o de la ley del Creador, ¿verdad? Entonces hay que mirar que eso sucedió cuando el Mesías aparece y el Mesías no estaba de acuerdo que esas leyes, mire, imagínense cuando viene el Mesías, los fariseos pensaban que si ellos eran buenos, ya eran salvos. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo leyes, porque estaban obedeciendo leyes de ellos. Había muchas leyes que ellos querían ponerle y no se puede ser, o sea, no hay ningún hombre justo que podamos, y los hombres lo ponían de esa manera a tal magnitud que si tú no hacías la ley de ellos, tú no podías ser salvo. Así es. Imagínense, si tú no obedecías las leyes de los fariseos, tú no podías llegar a ser salvo. Entonces, si no podías obedecer la ley humana, ¿cómo ibas a obedecer la Torá? En su mente de ellos. Todo esto está en la historia, la podemos buscar. Miren, hay muchas enciclopedias. El que guste, yo le puedo dar las enciclopedias que usted puede tener, las enciclopedias judías. Vienen de España, ¿verdad? De Alemania, de Italia. Entonces, yo lo invitaré a que un día, si usted quiere conocer y quiere profundizar mucho y quiere entender realmente esto, usted va a darse cuenta que primeramente, hasta el día de ahora, eso sigue en el siglo XXI. En el 2021, usted va con un judío, el judío no le va a dar ni siquiera que platique con él, para tocar un diálogo. Entonces, ellos primero quieren que obedezcan sus leyes que ellos tienen y después usted va a poder entender la Torah, mientras no la puede entender. Entonces, el Mesías les estaba diciendo que por eso eran hipócritas, porque querían guardar la ley de los hombres o las obras de los hombres y después guardar la Torah, y no es así. Nuestro Abacadosh primero nos enseña que guardemos la Torah. Primero nos enseña guardar Torah. Mire, y aquí surge una pregunta. Ya que hablamos ahorita nosotros y para los hermanos que están poniendo atención, para los hermanos que de verdad quieren aprender, nosotros ya les mostramos y tenemos que aprender a separar entre la ley de Moisés y vamos a ver que Yeshua mismo, si le llegamos Mateo 23,
Mateo 23 es bien claro, donde dice Jesucristo mismo, dice que en la cátedra de Moisés, ahorita nosotros podemos profundizar en qué era la cátedra de Moisés, o la silla de Moisés, más bien dicho, ¿verdad? Nosotros podemos profundizar en eso. Dice, se sientan los escribas y los fariseos, dice, lo que ellos, dice, perdón, lo que Moisés mandó que hicieran, háganlo. Yeshua mismo lo dice. Lo que ellos dicen que Moisés dijo que hicieran, háganlo. Oiga, pero no hagan conforme a las tradiciones de ellos. Entonces es donde nosotros nos separamos y tenemos que aprender a separar que la ley del Padre, la ley de Moisés, de las tradiciones fariseicas. Y eso es el error más grande de nosotros los cristianos. Si me permite, hermano, voy a leer aquí en Marcos 7:1, solamente para que enriquezcamos esto un poco. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, oiga, dice que estos fariseos y escribas vieron a los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas. ¿Sabe yo como en mi antigüedad cómo pensaba esto cuando no investigaba esto? Que yo pensaba que que no eran limpios de lavarse las manos como cuando usted va a comer, pero es algo más profundo esto, ¿verdad? Ahorita se lo pregunto y usted me contesta. Dice, esto es no lavadas, esto es no lavadas, y los condenaban. 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, ponga mucha atención a esto, hermano, que está viendo esta transmisión, aferrándose a la tradición de los ancianos. Ya vimos que la tradición de los ancianos, ahorita más atrás les expliqué que las tradiciones de los ancianos no era la tradición de Abraham, de Isaac, de Jacob, no, eran de los ancianos fariseos, los primeros fariseos que hubo. Dice, ellos aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hacen, dice, y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber. Ahorita le voy a preguntar también de eso, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, a Jesús le preguntan, o a Yeshua, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Vea cómo no les preguntaron que no andaban conforme a la ley, sino les dijeron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, oiga, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hay que poner ojo en eso, mandamientos de hombres. La ley de Moisés no fue mandamientos de hombres, vino del cielo. Dice, porque dejando el mandamiento, sí, dice el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Escuche esto, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermano José Luis? Bueno, desde el primer verso tenemos algo bien impactante, ¿verdad? Hoy en día no sé cuántos conozcan esto, pero cuando una persona llega a su casa y que va a comer, ese utensilio, a ver si ahorita me lo trae mi hijo, ya se lo pedí, ese utensilio tiene 2 agarraderas, es lo que está hablando aquí. Ese utensilio tiene 2 agarraderas, uno para agarrarlo con la mano derecha y otro para agarrarlo con la mano izquierda. Y ese utensilio lo usa una vez a su mano, luego se lo agarra con esta otra vez, y ya que termina de hacerlo las 6 veces, perdón, después levanta las manos y hace una tefilá, una oración. Una oración, sí. Una oración.
Si usted no hacía eso, el Talmud nos dice así, en la página, deje decirle, en la página 17a, 6, ahí nos enseña, en el Talmud, que ellos cuando entraban a sus casas los tenían colgados a la entrada de la puerta. Y lo primero que hacían, lo agarraban, entraban y se lavaban las manos. Igual cuando alguien venía, lo sentaban, le lavaban los pies, ¿verdad? Entonces, había muchas costumbres que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de purificarlos, como hoy en día lo siguen haciendo los Yahudí en Israel, hasta el día de ahora, en el tiempo de una semana antes de Pesaj, ellos sacan, y los voy a invitar para que miren todo esto y ustedes se lo comprueben. Una semana o algunos 2 semanas, pero casi la mayoría lo hace una semana antes de Pesaj, sacan unos botes grandes que allá en México los usan, que los usa para ¿cómo se llaman? Para llenarlos con agua, unos botes grandes como de 4 pies, 5 pies. ¿Qué se llaman? Los cántaros. No, pero allá en México sí, pero ahí adentro los hierven y les meten lumbre, los queman con agua para que hiervan todos los utensilios, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos hacían lavamientos también de utensilios, no nomás tomaban. Si ellos entraban a una tierra donde la poseían, ¿qué es lo que tenían que hacer para usar una cazuela, un vaso? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Su tradición, que era de ellos. La dejaban por 3 días en agua. Después de 3 días, las dejaban 30 días para poderlas utilizar. Si ellos las usaban inmediatamente, quebrantaban los mandamientos del fariseísmo. Entonces, todo eso es leyes. Aquí usted lo dijo y lo está diciendo el libro de Marcos, ¿verdad? Lo está diciendo exactamente, ¿verdad? Había muchas tradiciones, muchas leyes arriba de la Torá. Muchas leyes que el Mesías no aprobó, ¿verdad? Pero ellos las interpretaban así. Que eran pesadas. Que eran pesadas. Es más, el Echeliar Shaul, Pablo, como algunos lo conocen, él dice que ni siquiera vuestros padres pudieron llevar esas cargas. ¿Por qué? Porque eran difíciles. Imagínense, tanto llegó el fariseísmo a meterse a tanta ley que habían puesto, que ellos escondidas desataban sus animales y les daban de comer el día de Shabbat, pero la demás gente no quería que lo hicieran. Imagínense hasta dónde llegó, pero al Mesías no lo engañaban, por eso le dijo: hipócritas, ¿a poco ustedes no desatan a su animal el día del Shabbat? Porque él sabía todo esto, lo que estaban haciendo. Ponen carga sobre los hombres que ustedes ni con un dedo llevan. Entonces los fariseos, ¿qué andaban haciendo en las plazas siempre? ¿Qué hacían siempre todos los Shabbat? Mirando a ver quién quebrantaba un mandamiento de ellos. Y cuando miraban a Yeshua, a Jesús, como ustedes, como lo conocen algunos, se le dejaban ir porque para ellos quebrantaba un mandamiento. Pero mandamiento ahorita de él, vamos a profundizar en eso. Sí. Entonces, ellos se dedicaban a andar viendo nada más los errores, pero quebrantaban los mandamientos de ellos. ¿Dónde dice en la Torá, o que alguien me diga dónde dice en la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías? Génesis hasta Malaquías, ¿dónde dice que el día del Shabbat no puedes cargar? ¿Dónde dice desde Génesis hasta Malaquías? ¿No se escuchó? No se escuchó. ¿Que no puedes cargar qué? El lecho de su cama. Porque era una cobija nada más con palitos, que tenía 2 palitos. Sí, como una hamaca, como una hamaca. Ándele, parecida a una hamaca. Entonces, ¿dónde dice en la Torá, desde Génesis hasta Malaquías, dónde dice esto? Que el hombre no puede ser sanado en día de Shabbat. ¿Dónde dice desde Génesis hasta Malaquías que nadie podía cortar una espiga? No hay. Esas son leyes que el hombre ponía. No existe. Si usted va a la Torá, no va a encontrar leyes rabínicas. Pero sabe usted que detrás de cámaras está el enemigo. Por eso nos enseña a nosotros los cristianos, nos enseña que no leamos la Torá o el Tanaj o el Antiguo Testamento como se le conoce, porque así nosotros vamos a creer que todo, vamos a revolver la ley de los fariseos que Jesús quebró con la ley de Moisés, o la ley que en realidad no era de Moisés, venía del cielo. Vamos a enredar todo
y nosotros todo lo vamos a echar a la basura y vamos a quebrar la Torah. Ahí es donde está el gran error de nosotros. Ahí es donde está el gran error. Entonces esta gente tenía muchas tradiciones, muchas, leyes, que Yeshua fue quebrando de una por una, y no nomás las quebraba él. A los que él sanaba los hacía que las quebraran las tradiciones. Mire, tenemos una bien profunda, todos saben eso, todos han leído eso en la Biblia, ¿verdad? Se los voy a decir, porque todos, es muy conocido esto, que todos lo leen. Siempre se da ese mensaje en todas las congregaciones. Dice que Miriam, o María pues, dice que Miriam le dice, hey, Yeshua, ¿sabes qué? Se acabó el vino. Se acabó el vino. Porque se había acabado el vino. Juan capítulo 2, para los que gusten buscarlo. Lo primero que hace, no, todos lo conocen, yo creo, todos lo conocen, ¿verdad? Siempre lo enseñan. Es que lo conocemos, pero nosotros pensamos, hasta ellos ponen en los comentarios ahí, este es el primer milagro que hizo Yeshua o Jesús. No, lo que no sabemos es la profundidad de lo que él en realidad estaba haciendo. Sí. Entonces, en esos, donde él llenó agua en esos jarros, porque usted lo leyó en el capítulo 7, usted leyó de los jarros, ellos llenaban esos jarros y de ahí agarraban agua para lavarse las manos, para hacer el lavamiento de manos o la oración de las manos. Y entraban a las fiestas, entraban a las bodas o a las fiestas que eran invitados. Todos tenían que hacer esto, lavarse las manos y entrar a la fiesta. El que no se lavaba las manos era una persona impura, una persona desobediente. Esa era una boda fariseica, era una boda fariseica esa boda. Entonces, por eso estaban esas tinajas de piedra. Así es, en esas tinajas se hacía todo esto, el lavamiento de mano. Entonces, cuando el Mesías le dice, ¿sabe qué? Lléneme en esas, es porque ya estaban muy vacías, porque las habían usado para entrar a su ritual. Entonces, se lavaban pues las manos, sí. como ahora cuando tú te vas a meter al supermercado, sin gel antibacterial no entras. Así también en aquel tiempo ellos tenían, sin su ritual de lavamiento de manos no entrabas a la fiesta. De hecho, las tinajas se quedaron vacías. Exactamente, se quedaron vacías. Él les dice que la llena. Y lo primero que él hace al momento que sacan el vino de allí, ¿cómo estaban esos jarros? Esos jarros estaban impuros para ellos. Donde se lavaron las manos estaban impuros. Entonces lo que él les hace, les da de beber su qué. Para que sepan su que propia... eso no es lo que daña. Para que sepan que eso no es lo que daña el cuerpo. Eso no es tan importante. Entonces les destruye su ley, les destruye sus cargas, les destruye sus tradiciones, sus costumbres que tenían ellos, ¿verdad? Y aparte ellos dicen, se les dio el mejor vino se les dio. Entonces ahí vemos que él les hace entender que de esa manera no es. Pero ¿cómo hay que dar más esta explicación más? ¿Por qué estaban impuros según la ley fariseica? ¿Por qué estaba impura esta agua? Estaba impura por lo que la habían usado. Es un rito que sea. Al momento que vamos a poner como ahorita, o si nos vamos a la sumergión, ¿cómo se llama? Al bautismo, ¿verdad? En la ley de ellos habla que debe, porque el bautismo no empieza nada más en Juan el Bautista, porque como muchos lo creen así, ¿verdad? No, las purificaciones ya existían, sí. Las purificaciones siempre han existido. Entonces, ellos tenían que tener cuidado porque es nada más una vez. En las mikve. Ahí. Entonces, si una persona usaba esa agua, otra persona ya no la podía volver a usar, ¿verdad? Por eso ellos iban a un río o un lugar donde corre el agua. Para ellos ya estaba impuro. Es ¿cómo, por qué ellos sacaron todo esto, estas leyes ellos? Sacaron estas leyes, ¿saben por qué las sacaron? Sí. Porque había de ver que las mujeres son impuras en el momento que tienen la menstruación, ¿verdad? Y tienen 7 días cuando están en su tiempo y luego otros 7 días para purificarse. Las mujeres, dice el libro de Levíticos, las mujeres son impuras durante 14 días. O sea que en el día 15 la mujer queda limpia, ¿verdad? En su totalidad, ¿verdad? Entonces, si alguien tocaba o si una mujer tocaba un vaso, una cuchara, la cama, todo estaba impuro. El marido no podía ni llegarse a ella ni a tocarla porque estaba impuro. Igual ellos.
los jarros, en el momento que estaban haciendo su ritual de lavamiento de manos, haga de cuenta que yo ya estoy tirando mi impureza. Mi impureza está siendo impuro. En el momento que yo usaba, por eso ellos tenían sus propios, cada quien tenía su propio, ¿cómo se llama? Jarro o su propio vaso para hacer purificación. Cada quien usaba su propio vaso. No era de que ¿También? yo te presto el mío, porque si no quedaba impuro. ¿Por qué? Porque no sabían cómo estaba aquella persona. Entonces ellos siempre miraban los defectos de todos, estaban atentos en qué momento quebrantaban. Por eso el Mesías allí, cuando lo que le estoy explicando, el Mesías lo hace delante de quién. Delante de ellos no lo hizo, lo llamó aparte. Cuando ya lo llenó, cuando ellos se dieron cuenta que eran de los mismos jarros donde ellos habían hecho el ritual de lavamiento de manos, les está quebrantando sus tradiciones, sus leyes. Les quebranta todo. Ahora, si vemos, dice que fue el primer ¿qué? Como mucho usted lo dijo, el primer milagro que según hizo, ¿verdad? Pero ahora le voy a decir, desde allí a él ya lo empezaban ¿a qué? A perseguir, a observar. Ya lo estaban observando porque ya les había quebrantado. De hecho, una versión más antigua, aquí en el versículo 11, dice, este es el principio de las señales que hizo Jesús en Canaán de Galilea. Dice, y manifestó su gloria. Pero hay otra versión más acertada que dice, así manifestó sus justos juicios. Sus juicios, ¿por qué? Porque ellos se dieron cuenta de lo que él estaba haciendo, les dio a beber de su propia agua, que para ellos, y no solamente se lavaban las manos, tenían que purificar todos los utensilios, también purificaban los alimentos, todos, si no purificaban los alimentos no se lo comían, tenía que pasar un ritual de los alimentos para que ellos los pudieran comer. Entonces, vemos que estas son leyes externas a la palabra. Son unas leyes externas a la palabra y aquí a todo existen, el ritual de la comida, todo existe, sigue existiendo. Siglo XXI, nuestros hermanos yahudí lo siguen haciendo, ellos siguen haciendo ritual de comida, ritual por todo lo que hacen, ellos lo siguen haciendo. A ver, hay un ritual de ellos de comida, ¿verdad? Si no comes, perdón, si no haces ese ritual de la comida, ellos no pueden comer esa comida porque para ellos está impura esa comida. Pero, vea, y aquí está contundentemente, hermano, contundentemente aquí es donde vamos a descubrir nosotros en Tito 1:14. Veamos Pablo, y aquí vamos a ver si Pablo está hablando en contra de la ley de Moisés o de esto que estamos hablando. Ellos tenían ritos para la comida, para los jarros, para las manos. Hasta tienen ellos, como dijo mi hermano, no se pueden cortar las uñas así al azar, ni como les dé su gana. Tampoco se pueden poner los zapatos como ellos les dé su gana. Primero se ponen el derecho, luego el izquierdo. Pero primero se abrochan el izquierdo y luego el derecho. Entonces, son muchas cosas, pero veamos acerca de la comida. Para que veamos que Pablo, las leyes que está violando, no son la Torá de Moisés, sino las leyes rabínicas, y este versículo es contundente acerca de lo que estamos hablando de la purificación de la comida. Vea Tito 1:14, usted puede leer desde el 1 en su casa para que sepa el contexto de lo que se está hablando, pero desde el 14 porque no tenemos mucho tiempo. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, Pablo le dice a Tito, hey, Tito, ten cuidado, no atiendas a fábulas judaicas. Veamos que eran fábulas, la ley no es ninguna fábula. Eso es lo primero que tenemos que aprender, que la Torá de Moisés no es ninguna fábula. Aquí está hablando Pablo exclusivamente de las fábulas judaicas, o sea, las tradiciones judaicas, oiga, ni de mandamientos de hombres, hermanos. La Torá que se dio en el Sinaí no son mandamientos de hombres. Todo que tenga 2 dedos de frente, sabe, hermano, que esa Torá vino del cielo, el Padre la dio. Oiga, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Oiga, todas las cosas, oiga, aquí está claro lo que Pablo está diciendo. Todas las cosas son puras para los que están puros,
¿En contra de quién estaba hablando Pablo? De los del ritual de lavamiento de manos, de los que si no se lavaban las manos muchas veces no comían, de los que si no purificaban los alimentos con sus rituales no comían, de los que si no lavaban los carros y todo, hacían un ritual, no bebían. Ve lo que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesando conocer al Padre o a Dios, dice, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí estamos viendo cómo Pablo directamente le está tirando en la cabeza a las tradiciones de los ancianos. Recuerden que Pablo en su testimonio dice que él no solamente guardaba la ley, dice que era más celoso de las tradiciones de sus padres que cualquier otro. Y las tradiciones estamos hablando de la ley, de la Torá. ¿Perdón? Era más celoso de las tradiciones que de la Torá. Ah, también. Porque así le enseñó Gamaliel. Gamaliel le enseñó que primero tenía que ser celoso de guardar leyes rabínicas. Miren, y esto está profetizado. Yo quiero que usted lo llegue a entender. Mire, a que nos está viendo y a cualquier persona que lo estudie, analice todos estos puntos. Mire, si usted llega a entender, escudriñe esto que puso a Ángel, mi hermano. Mírelo lo que puso ahí, esta cita de Tito. Pero yo lo puedo llevar desde antes que esto iba a suceder. Esto en el libro de Isaías estaba profetizado que iban a tener, que los iban a enseñar mandamientos de ¿qué? Les iban a enseñar mandamientos de hombres. Eso está profetizado. Por el pecado. Exactamente. Entonces, ¿por qué iba a venir? Porque el hombre no quería guardar la Torá. Entonces, si no quieres guardar la Torá, te voy a mandar mandamientos de hombres para ver si los quieres guardar esos, ¿verdad? Y para que veas que los mandamientos de hombres son más leyes pesadas, dice ahí. Sí. Son más leyes más pesadas que mi ley. Entonces, no te gusta guardar mi ley, te voy a mandar hombres que te pongan cargas pesadas. Y tenemos dos citas, mire, si quiere apuntar, Isaías 29:13 y Mateo 15 del 8 y 9. Y va a ver que el Mesías habla de esta cita de Isaías. Si quiere la vemos rapidito, hermano. ¿Cómo no? Isaías 29:13. Sí, y luego nos vamos a Mateo 15, 8 y 9, para que mire que el Mesías lo está respaldando lo que iba a suceder. Y el Mesías lo está diciendo en Mateo. Entonces nos damos cuenta que esto... Sí. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más de mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Miren nada más, o sea, se les fue enseñado mandamientos de ¿qué? De hombres. Y esa le llamamos nosotros también ni le llamamos ley. A quien nosotros reprobamos es a la Torá. Miren nada más cómo el ser humano prefiere reprobar la Torá que primero mirar que había mandamientos de hombres. Y aquí está profetizando Isaías. Isaías está profetizando algo y el Mesías lo dice, ¿verdad? Lo dice lo que está sucediendo. ¿Verdad? Amén, así es. Ana Laura Palomino, él vino a quitar toda la ley humana que había puesto el hombre, cargas pesadas, cargas que ninguno podía quitar y pocos van a entenderlo, Ana. Y me da gusto que usted lo entienda, que él vino a quitar estas leyes. ¿Ya lo tiene, hermanito? Mateo 15, 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9. Déjese, aquí está rápido. Mateo 15, 8 y 9. Déjelo busco, Aquí está ya. También los hermanos que ahí por ahí nos están viendo, tenga su Biblia en mano, no nos creen nosotros. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay un texto en Ezequiel que dice, les di leyes que eran malas para ellos, porque no querían obedecer ellos, no querían obedecer la Torá. Entonces, nosotros los cristianos hacemos un revoltije, hacemos como dicen acá, acá dicen con la calabaza con leche, te hago una manacata, revuelven toda la calabaza con la leche y así se la comen. Así estábamos nosotros. Nosotros pensábamos cuando
Yeshua reprobaba las leyes de los fariseos o de los ancianos. Los que apenas se conectan, los invitamos que vean este video desde el principio. Ya lo explicamos esto hacia atrás. Cómo Yeshua no quebró ni un solo mandamiento, ni uno solo. Él quebró y violó las tradiciones. Y Pablo, a quien nosotros tenemos como el que Dios le reveló que la ley ya no estaba vigente, Pablo en contra de lo que habla siempre es en contra de las tradiciones, como leímos ahorita Tito 1:14 también, hermano. ¿Y sabe cuántas leyes tienen ellos, el fariseísmo, para el Shabbat? Tienen más de 500. Más de 500 prohibiciones para el Shabbat. Más de 500, imagínense. Y no están en la Torá, no están en la Biblia. No está. No existen. Como la luz eléctrica. La luz eléctrica. Ya no la pueden apagar, ya no la pueden apagar. Se queda prendida, ya no la pueden apagar. Ni tampoco la usan. Muchos de ellos no la usan. Otra cosa, muchos de ellos no usan vehículos de automotor. Está prohibido en Shabbat para ellos utilizar un vehículo de automotor. Otra cosa, no pueden borrar 2 letras con un borrador o más. No pueden escribir 2 letras o más. Entonces, no pueden amarrarse los cordones tampoco en Shabbat. O sea, y aquí entramos en esto. Vamos a entrar a la pura cajeta, a la pura nata de este tema. Vamos a ver unos pasajes donde que la gente nada más los lee. Va a creer que hay un predicador por ahí muy famoso que hasta decía que Yeshua era un cochino porque le untó lodo en los ojos a un hombre porque escupió en el suelo. Porque nosotros no entendemos lo que él estaba haciendo. Cada vez que él hacía un milagro en Shabbat, no entendemos nosotros como el milagro del vino. Cuando él, y quiero pasar a esta cita donde Hermano, sí. Mire, sobre eso les quería comentar. Mire cómo les desbarata esa tradición, ¿verdad? Ahorita usted lo va a terminar de decir, usted lo va a enseñar. Pero me emociona saber tanto cómo les desbarató esta tradición o esta ley que usted va a leer ahorita o que le va a enseñar. Sabían que escupir en el suelo quebrantaba la ley. Entonces él agarró mejor tierra y la puso en su mano. Porque sabía que escupir en el suelo quebrantaba las tradiciones de los hombres. Entonces la pone en sus manos y en sus manos es donde hace el lodo. Entonces, imagínense cómo creen que se quedaron ellos, ¿verdad? Destruyéndole sus leyes, destruyéndole su tradición, su costumbre. Por eso le preguntaban a él, oye, ¿quién te sanó? Dime quién te sanó. ¿Verdad? Porque querían saber, porque querían ver quién había quebrantado la ley de ellos, ¿verdad? No la ley de la Torá, no la ley de la Biblia, la ley de ellos. Entonces aquí es donde vemos cómo él le destruye sus leyes a ellos. Por eso él quebrantó todas las leyes rabínicas. Él no quebrantó la Torá. Él tenía que cumplir la Torá. Él tenía que cumplir la ley de Moisés porque él era el Mesías. Si él desobedece un mandamiento, él quebra un mandamiento, él no podía ser el Mesías. Es sencillo. Así es. Vemos en esta historia dice que había un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? Y era Shabbat, era un Shabbat, este día era de Shabbat cuando Yeshua hace este milagro. Entonces dice que Yeshua toma tierra, como bien dice el hermano, escupió en ella y hizo lodo. Hermano, también allí Yeshua estaba quebrando una ley rabínica. ¿Por qué? Porque en las más de 500 leyes de Shabbat que ellos tienen, también está que no puedes crear barro, porque para ellos, si escribes letras, estás haciendo una creación. Si tú enciendes el horno, está mal. Si tú enciendes la luz eléctrica, estás creando. No puedes crear nada para ellos. Entonces, cuando él hace el barro, él estaba amasando para ellos. Para ellos, él estaba amasando y trabajando. No solamente era esa ley de escupir al suelo, sino amasar. Él estaba haciendo barro con sus manos y se la unta al hombre en los ojos. Entonces, él lo manda, quiero suponer, que más de lo que ellos tenían también como ley caminar en Shabbat, lo manda que se lave al estanque de Siloé. Entonces dice en el versículo 13, para abreviar un poco esto, dice,
Y le llevaron ante los fariseos al hombre que fue sanado, al ciego, al que había sido ciego, dice el 14. Y era día de reposo o Shabbat. Dice, cuando Yeshua o Jesús le había hecho lodo, oiga, ¿cómo cita? Cuando Yeshua había hecho lodo. ¿Por qué? Porque de lo que ellos más se sentían ofendidos es de que él haya hecho lodo en Shabbat. Dice, era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo, porque quebró sus tradiciones de ellos, que no podías crear barro también. Y había abierto los ojos. Vea, aquí vamos a hallar una interpretación para que usted vea que no podemos confiar en las traducciones gentiles, en las traducciones griegas, en las traducciones, porque ellos no conocen la cultura hebrea. Ellos no conocen, vean lo que se atreven a decir estos. Dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Por qué? Porque había hecho lodo y había sanado al enfermo. Dice, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que había sido ciego y que habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él y hablará por sí mismo. Dice, entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Yeshua o Jesús era el Mesías, fue expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, para pregúntele a él. Entonces le volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. No sabemos qué es, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le dijo, ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero con respecto a este hombre no sabemos de dónde sea. Y dice aquí que él quebra su tradición de ellos, y ahorita nosotros vamos a leer una cita, vamos a leer si el hermano ahorita nos lo permite también, si nos da tiempo. Ellos decían que él quebraba el Shabbat porque hacía milagros, en el Shabbat. Vea, le voy a dar así una lista para los que gusten anotar. En Marcos capítulo 3 y versículo 2, dice que un hombre tenía la mano seca, la tenía tiesa, y era Shabbat. Tenía la mano tiesa, y dice que él lo sanó, y le recriminaron que haya sanado a este hombre en Shabbat. Vea, ni siquiera se podía hacer milagros en Shabbat para ellos, hermano, cuando la Torah nos dice eso. Pero Lucas 13:10, dice de una mujer que estaba encorvada. Todos han leído esa historia. Una mujer, y él la sana en Shabbat, y los ancianos dicen, 6 días hay para que vengan a ser sanados, pero no en Shabbat. Entonces veamos qué estrictos eran ellos con sus tradiciones, que ni siquiera se podía sanar en Shabbat. En Lucas 14:2, había un hombre hidrópico. ¿Qué es hidrópico? Hinchado. Este hombre estaba hinchado, estaba enfermo. También lo sana en Shabbat. Y tampoco querían que lo sanara en Shabbat. Juan 5:8 al 16. Y ese lo quiero leer porque aquí está un versículo donde nosotros vemos que los gentiles no pueden, donde nosotros vemos las traducciones. No me quiero meter a esto,
pero donde nosotros vemos las malas traducciones. Como el gentil no conoce la cultura hebrea, no conoce la cultura hebrea, piensa que Jesús quebró la ley de Moisés, tanto que se tomaron el tiempo para escribirlo aquí. Y se lo voy a leer rápidamente, es donde quería leer. Juan 5, 8 al 16, se lo voy a leer rápidamente aquí. Juan 5, 8 al 16, este era un paralítico el que habló usted del hecho que lo había cargado en Shabbat. Ahorita le voy a preguntar a usted por qué él supuestamente quebró el Shabbat y qué dice la Torah. Voy a hacer una consulta con usted. Dice, Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre estaba paralítico. Acordémonos que estaba en el estanque donde descendía el ángel y él no tenía quien lo metiera. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho como Jesús le dijo en Shabbat. Le dijo, toma tu lecho y anda. Y él tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, en día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que le había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús no se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Dice que después este hombre le halló a Jesús en el templo y le dijo, Jesús le halla en el templo a este hombre y le dice, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Pero este hombre, como muchos después de que son sanados, van y pecan. Vea lo que el hombre que fue sanado fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Pero ve el 16, vea el 16, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Oiga, ¿por qué perseguían a Jesús y querían matarle los fariseos? Porque hacía estas cosas el día de reposo. ¿Por qué? Porque para todos ellos estaba quebrando el día de reposo. Pero veo que dice, y Jesús le dijo, mi padre hasta hoy trabaja y yo también. Pero los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebraba el día de reposo. Oiga lo que dicen aquí, porque no solo quebraba el día de reposo, hermano, Jesús no quebró el día de reposo. Él no quebró el día de reposo. Él quebró las tradiciones de ellos. Él quebró las tradiciones. Y aquí dice, por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebraba el día de reposo. Y aquí es donde viene toda la confusión gentil. Toda la confusión de los que no conocen la Torah, qué se debe de hacer y qué no se debe hacer el Shabbat. Yo le confieso que yo también era así. Yo también pensaba que cuando él hacía todas estas cosas estaba quebrando la ley de Moisés. Hasta que empecé a leer la Torah desde una perspectiva hebrea, desde que uno empieza a leer la Torah y se da cuenta que en la ley de Moisés no hay esto. Explíquenos esto, hermano. ¿Es lícito cargar su lecho en aquel tiempo? El lecho cómo era, y explíquenos ahí. Bueno, hablando en aquel tiempo, pues bueno, en aquel tiempo una persona inválida venían y lo que hacían los familiares o los amigos de aquella persona, antes de que empezara el Shabbat, lo traían, eran dos palos que lo traían así, una cobija en medio y lo ponían ahí y lo ponían junto al estanque. O algunos que querían estar los ponían afuera del templo del Mishkan o del templo de Shlomón. Los dejaban ahí, guardaban algunos en Shabbat, algunos se quedaban ahí por días para pedir limosna. Pero aquí vemos esta ocasión en el día exactamente en el día del Shabbat. Pero si vamos al libro de Éxodo, desde Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, no va a encontrar esta provisión, o sea, este estatuto. Porque este debería de ser como un estatuto, ¿verdad? Del mandamiento sale un estatuto y aquí no puede aplicarse como un estatuto, sino es un mandamiento mío. El mandamiento mío es decir, ¿sabes qué? El día de Shabbat, no vas a poder cargar esto y esto y esto, pero no está en la Torah. Pero aquí está lo que el Mesías no aprobaba de ellos. ¿Por qué en el día de Shabbat ellos sí se lavaban las manos y hacían todos los rituales? Hacían otros rituales y también quebrantaban sus mandamientos, porque según para ellos en Shabbat no se podían hacer muchas cosas, pero lo que ellos querían sí lo hacían, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo a este hombre paralítico
Y estamos viendo que el hombre paralítico, si le ponemos atención, ¿a quién le obedece? ¿A la ley humana o a la ley del quien lo sanó? A la ley del que lo sanó. Allí está. No, y también tuvo que ver, no, también tuvo que ver conocido Torah, porque me voy a poner en el lugar de él. Le voy a decir, si a mí me sana Yeshua, vamos a suponer que Yeshua, yo estoy paralítico y me sana y me dice, toma tu lecho y vete, y sé que Shabbat, y sé que la Torah, que es violar la Torah y que merezco la muerte, mejor no le obedezco, aunque me haya sanado. ¿Por qué? Porque va a pagar un precio más caro, la muerte. Pero este hombre también sabía, ellos sabían que la Torah no estaba, ellos tenían, como ahora, con todo respeto, como ahora en el catolicismo, ¿verdad? En el catolicismo, en Cuaresma, ¿verdad? No comen carne. Hay un mandamiento allí de no comer carne en Cuaresma, hay un mandamiento de la palabra. Muchos cristianos saben esto, no la lo Cuaresma hay. no existe, la Cuaresma no existe. No existe, bueno. Pero muchos católicos también saben que no es bíblico. Y muchos cristianos saben, mire, yo conozco cristianos que son cristianos que no comen carne en viernes. Imagínense el poder de las tradiciones, el poder que tienen las tradiciones. Una vez un varón me dijo, acabábamos de dar ese tema y fuimos a un lugar donde estaba una nopalera y era cristiano, una nopalera tremenda, y dijo, apenas para cuando se venga la Cuaresma, qué buenos nopales. Entonces vemos que las tradiciones tienen un poder muy grande, entonces este hombre sabía que eran tradiciones y él decidió cortar con las tradiciones, lo que Yeshua dijo, y es lo que el judaísmo no entiende el día de hoy, que Yeshua dijo estas palabras: no penséis que he venido a traer paz sino espada. A poner al padre contra el hijo, al hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, a la suegra contra la nuera. Y el judaísmo dice, ahí está, ese no puede ser el Mesías, porque el Mesías, su Jesús de ustedes, viene a traer a poner al padre contra el hijo, a ponerlos en contra, dice, pero el Mesías cuando venga no va a venir a traer esa disensión, sino paz. Entonces, lo que ellos no entienden es que ellos todo lo entienden materialista. Lo que Yeshua está diciendo es que él iba a traer la espada divisoria de las tradiciones, porque Pedro después lo aclara en sus cartas, dice que él nos sacó de la vanidad de las tradiciones de nuestros padres en la que estábamos, Lo que Yeshua vino a traer es como si su mamá es bien católica y le dice, hijo, yo no te enseñé eso, hijo, ¿cómo que te vas a hacer cristiano o creyente en Yeshua? ¿Cómo que te vas a hacer, hijo? Ya, ahí ya te lo pusiste, ya estás en contra de tu padre. Ya una pelea familiar, o ya hay una pelea familiar, y es lo que Yeshua vino. Hijo, yo te enseñé a besarle las patas a ese muñeco de yeso, al niñito Dios y a todas esas cosas, a celebrar esto, se le van a enojar porque no celebre muchas cosas con ellos. Entonces, allí está lo que Yeshua dijo, a dividir las tradiciones de hombres. Él eso vino, a quitar las tradiciones de hombres de la Torah o de la palabra de Dios, porque él dijo que ni una J ni una tilde, o ni una Y, ¿verdad? Porque, ni una Yud. Porque la J no existía en ese tiempo, pero ese es otro tema. Pero como la Yud se tradujo como J ya años después, por eso dice J y tilde, ¿verdad? Pero nosotros vemos que nada iba a ser quitado, nada de lo que... Y luego, mire, hermano, deja agregar esto. Yo pienso que si todos ponemos atención, tenemos la revelación cuando a él lo agarran, cuando a él lo llevan con Pilato. Pilato dijo unas palabras que hasta ahora, el día de ahorita, no le ponemos atención. Yo no escucho, yo no veo a este hombre, yo no lo miro que culpable de qué. Las leyes de Moisés. Ningún delito hay en este hombre. Ningún delito había encontrado que había quebrantado la ley de Moisés. ¿Por qué lo llevaron ahí? Porque había quebrantado todas las leyes rabínicas. No lo llevaron porque había quebrantado la Torá. No, Pilato, siendo un pagano, él reconoce que el Mesías no había violado la Torá de Moisés. Pero ellos lo llevaron porque habían
quebrantado las leyes de ellos, lo llevaron ahí. Entonces ahí tenemos mucha evidencia que podemos analizar, que podemos mirar, que podemos ir a estudiar y decir, ok, si él no era culpable y no había quebrantado la ley de Moisés, ¿por qué lo llevaron allí a ser enjuiciado? ¿Cuál era el punto? ¿Verdad? Pero entonces dice que hasta le pusieron testigos falsos. Hasta le tuvieron que poner testigos falsos porque no hallaron, no hallaban. Exactamente, porque no puedes enjuiciar a nadie. En la Torá está escrito que debe de haber 2 personas para enjuiciar a una persona. Y a él le pusieron personas falsas, pagaron a 2 hombres falsos. Igual que a Esteban, igualito que a Esteban, le sucedió lo mismo. Entonces, si vemos, mismo Esteban sabía que la Torá está vigente, la ley de Moisés. Pero sabía que las tradiciones no estaban vigentes. Lo pueden leer a Esteban también. Miren a Esteban lo que dice y también dice lo mismo. Esteban también habla de eso, que él nada más, el Mesías ha venido a quitar las leyes, las tradiciones rabínicas. Otras de las tradiciones que Pablo también cita en contra del fariseísmo es que ellos ayunaban 2 veces a la semana. De hecho, también los discípulos le recriminaban a Jesús. El fariseísmo le recriminaba a Jesús diciendo, oye, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan varias veces y tus discípulos no ayunan. También vemos el fariseo que estaba con el publicano en el templo. Esa es una cita muy famosa que dice, ayuno 2 veces a la semana. Ayunaban muchas veces y Pablo dice, hay quienes... Sí, porque pensaban que esas obras los hacían diferentes, mejores. Esa es la cosa, es lo que estaba hablando, eso es lo que estaba hablando el Sheliar Shaul, Pablo, que pensaba que esas obras, por eso allá Pablo lo dice en Romanos, si no me equivoco, Romanos 3:20, si no me equivoco, que ningún hombre, no escucho, que ningún hombre por las obras de la ley o las obras rabínicas se va a justificar delante de Elohim. Ningún hombre por ninguna obra se va a justificar. Ahí es donde vemos que ningún hombre se va a poder justificar. No, por las obras de la ley. Perdona, nomás que estoy acá poniendo el cargador porque ya empezó a cargar. Entonces, es que se me estaba descargando Pablo, el teléfono. Por eso el Sheliar Shaul dice que ninguno por ninguna obra por ninguna obra de la ley será justificado ante Elohim. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, yo ayuno, yo hago esto, yo no desato mi animal el día de Shabbat, yo no hago esto el día de Shabbat. Por sus propias obras querían ser justificados, ¿verdad? Otra de las cosas que a Yeshua no le parecía, otra de las cosas que fue de las cosas que él más reprobó de esta gente era que se creían demasiado santos para juntarse con los pecadores. Ellos no se juntaban con los paganos, con los pecadores. Y vemos que cuando Yeshua viene, él dice que lo aborrecían porque comía con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos y le decían, oye, pero tú, ¿por qué ellos querían que guardara su ley de ellos? Oye, ¿por qué tú sí te juntas con los publicanos? Y él les dice esta palabra, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y fue la misma enseñanza que Yeshua le dice a Pedro, Pedro, no llames común o inmundo lo que yo he santificado, hablando de todo el pueblo gentil, todo el pueblo. Entonces vemos que esta gente se excluía a sí misma y no querían, pues tenían muchas. Imagínense la tradición tan fuerte que estaba, o las leyes rabínicas que estaban en ese tiempo, cuando bajó Yeshua a Samaria, esta mujer samaritana que todos la leen también y la enseñan en las congregaciones. Esta mujer era de la tribu de José o de Joseph. Y esta mujer le dice, ¿por qué tú siendo Yahudí me hablas a mí si no nos podemos llevar? Así ¿Por qué? Es. Porque los Yahudí, los fariseos, a ellos los miraban como perros, como gente pagana, gente que no guardaba Torah, gente que no guardaba los pactos. Entonces los tenían como gente perversa. Pero conforme a sus ¿qué? A sus leyes, a sus tradiciones y a sus costumbres. No en la Torá. En la Torá está escrito, si viene un extranjero, un pagano y quiere morar con vosotros, la misma Torá, la misma ley será para ustedes y para el que quiera venir al pueblo de ustedes. O sea que el que quiera venir aquí y quiera guardar Torá no se lo impidas, pero ellos lo impedían poniendo primero sus leyes de ellos. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, ahorita que veo esto acerca de que el judaísmo tenía muchas tradiciones.
yo le quiero, yo le quiero hacer una pregunta a usted. De verdad, porque hay mucho pueblo que va a ver este video. Yo los invito a que lo compartan, los que puedan y les nazca compartirlo también para la gente que no conoce esto. Pero hay mucho pueblo que nos está viendo y que va a ver este video, que a pesar de que dicen ya haber salido de Babilonia o del catolicismo, como le llaman muchos ellos, siguen guardando muchas tradiciones. Mi pregunta es esta. ¿De verdad las tradiciones nos alejan de Dios o hay tradiciones que nosotros podemos seguir? ¿La pregunta es a mí o al público? Sí, a usted, Oh, a usted. a ver, bueno, mire, si hablamos tradiciones que tenemos arraigadas desde nuestra descendencia, pues claramente que nos van a dejar del Creador, ¿verdad? Si yo digo, o hay personas que lo dicen así y lo quiero poner de esa manera, no quiero hablar de nadie porque me tocó hablar con una persona precisamente de esto. Entonces, si yo digo, el Shabbat para mí es una carga, y yo digo, el Shabbat, yo no voy a guardar el Shabbat porque eso es una carga para mí. Sí. Pero el día de Halloween, comprar todo para preparar, para gastar y hacer todo lo que vas a hacer de Halloween y preparar tu casa y vestirte o disfrazarte, para ti no es carga y se te hace bonito, tú te estás separando del Creador, ¿verdad? Hoy en día, en el siglo XXI, aún en estos días, si el Mesías viniera, nos había de encontrar igual que los fariseos. Igual que los fariseos. Guardamos Digo, más costumbres de nosotros que en veces que guardar la Torah. Y es triste y lamentable lo que está sucediendo hoy en día también. Que mucho lo miramos como carga, pero las tradiciones que nos dejaron nuestros padres, las queremos guardar, las queremos cumplir. ¿Verdad? Y hoy ya digo esto. sí. Ya digo esto porque para muchos hermanos, yo estoy seguro que para muchos hermanos, las tradiciones dicen, estos lo que son fariseos, dicen, lo que son fariseos porque hablan en contra de estas tradiciones, pero miren, no solamente las tradiciones, vemos que estuve estudiando y veo que esta es una de las armas más poderosas del enemigo para alejar al hombre de su creador. Esto es histórico desde mucho atrás, mire. En el capítulo 32 de Éxodo, dice que el enemigo los incitó a adorar un becerro de oro, creyendo, mucha gente en el cristianismo cree que ellos estaban adorando a otro Dios. Otro Dios. No estaban adorando a otro Dios, ellos estaban adorando al Dios que los sacó de la tierra de Egipto, no solamente que ellos creyeron que así le agradaba a Dios que lo alabaran. Entonces, eso es lo que muchos confundimos. Hay gente que dice, es que esto yo lo hago para Dios. No, vemos aquí un vivo ejemplo de que no es como tú quieras agradar a Dios, es como Él manda. Esto es, vea, cómo las tradiciones. ¿Y qué hizo que el pueblo hiciera todo esto? Todo lo que ellos traían de Egipto. Ahí le va otro. En el capítulo 22 de Números y 25, Balaam y Balac, ¿verdad? ¿Qué le dice Balaam a Balac para ganarse ese dinero? Mira, este es un pueblo escogido por Dios. Solamente si tú los haces que pequen contra Dios, es la única manera en que tú no ocupas maldecirlos. La maldición ellos mismos la van a traer porque hay una ley de ellos que dice que si adoran otros dioses, les va a venir maldición. Entonces, Balaam incita a Balac y mandan a todas estas mujeres para que inciten a los israelitas a servir a sus dioses, a fornicar, no solamente con ellas, acostarse con ellas, sino también adulterar, celebrando fiestas paganas. Vemos aquí las tradiciones. Afectaron al pueblo con el becerro de oro. Murieron más de 3,000 personas. Luego, 24,000 más de 24,000 personas aquí. Fueron más de 24,000. 24,000 en estas, pero 3,000 personas, si no me equivoco, fue en el becerro de oro. 24,000 aquí mueren. Pero vea, viene empeorando esto. En Primera de Reyes 12:25, Jeroboam, cuando se le da el reino de las 10 tribus a él, que él gobierna sobre las 10 tribus de Israel, cuando se parte el reino de Israel en dos,
Jeroboam se le ocurre por miedo a que la gente vaya a seguir a Roboam en Judá. Roboam. Por miedo, Jeroboam se le ocurre inventarse. Yo cito esto para que los hermanos anoten y lo pueden estudiar. Primera de Reyes 12:25, Números 25 y también Éxodo 32. Dice, entonces él se inventa una fiesta. Vemos que él se inventa una fiesta, se inventa un día de su propio corazón, hasta ahí lo dice. Entonces, ¿esto qué trajo? La dispersión de las 10 tribus de Israel, sobre todo así, a los asirios vienen, los cautivos. La fiesta era el día, en el mes séptimo, y ellos le hicieron el octavo. La hizo en el mes octavo, o sea, así es. Contrario, siempre hizo lo contrario, ¿para qué? Pero no para ir con Roboam, sino para desobedecer la Torá, para desobedecer la ley de Moisés. Y vemos otro, y el hecho histórico, veamos. Mueren 3,000 personas por adorar el becerro de oro. Mueren 24,000 por estar con las madianitas, ¿verdad? En el monte. Por las madianitas. En el monte. Entonces, y luego vemos el pecado de Jeroboam. Luego vemos qué pasó con el fariseísmo. Por sus tradiciones no aceptaron al Mesías porque iba en contra de sus tradiciones. Veamos cómo el patrón sigue. Y vemos a la samaritana, que ahorita citó usted a la samaritana, ya que ahorita que estamos viendo esto de la samaritana. En Juan 4:20, la samaritana dice, nuestros padres nos enseñaron que en el monte Gerizim, aquí en este monte de nosotros, es donde debemos de adorar al Padre, pero ustedes dicen que en Jerusalén. Oye, samaritana, oye, mujer samaritana, no lo decimos nosotros, lo dice la Torá. 3 veces al año subirás a Jerusalén. Era un mandato. Entonces, claro, ellos habían inventado su propia ley. Los samaritanos también tenían su propia ley. Que bien usted dijo ahorita que eran. Entonces, vemos que estas eran de los mismos que se dispersaron con Jeroboam. Hacen su propia ley. Y vemos lo más tremendo. Los samaritanos decían que en el monte Gerizim y los judíos que en Jerusalén. Y vemos en Lucas 9:51 al 53 que los samaritanos rechazaron a Jesús. Ya primero lo aceptan, pero cuando él iba a celebrar la fiesta de tabernáculos, como se le conoce acá, de Sukkot, y él manda para que compren provisiones a sus discípulos a una ciudad samaritana, lo rechazaron porque sabían que iba para Jerusalén. Vemos cómo las tradiciones les prohíben a los samaritanos salvarse. Y es lo mismo que está pasando ahora, querido pueblo que nos está viendo y que va a ver este video. Las tradiciones de este mundo son las que lo van a hundir. Las tradiciones de este mundo son las que lo van a llevar más y más en impiedad. Si a todos estos las tradiciones los alejaron del Padre, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con usted que está dejando la Torá por las tradiciones como los fariseos? ¿Qué va a pasar con todos ustedes? En Deuteronomio 4:2 que dice, no vas a añadir, ni vas a quitar a esta ley. No vas a quitar. Y muchos dicen, pero eso lo dice en el Antiguo Testamento. También lo dice en el Nuevo. También lo dice Apocalipsis 22:18 y 19. Dice que el que añada y quite al libro, a las palabras de Yeshua, el que añade y quita las palabras de Yeshua será quitado, será borrado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros los cristianos no hemos puesto en las palabras en la boca de Jesús que Él no dijo? Como que Él quitó la ley. Y también lo que dijo Pablo. Y también hemos quitado palabras diciendo que Él quitó algo que no quitó. Entonces, mucho cuidado, pueblo de Dios. Mucho cuidado de lo que estamos enseñando, de lo que estamos aprendiendo. Este estudio es para que usted profundice, para que usted estudie, para que usted analice, para que usted aprenda a separar las tradiciones de la verdad. Hermano. Así es. Así es. Hay mucho, aún en día, si usted se pone a meditar, y lo digo con todo el amor, la Javá, a cada uno de los que estamos aquí, y también para mí, si nosotros nos damos cuenta, mire su congregación
y va a ver que usted también tiene leyes humanas en su congregación. Y las pone primero que la ley de Dios, así como usted lo dice. Pone primero las leyes humanas que la ley de nuestro Abba Elohim. Pone primero las leyes del hombre que de Yeshua HaMashiach. Aún en día se sigue haciendo lo mismo. Aún en día, ¿verdad? Que preferimos obedecer las leyes de nosotros que de la misma Torah. Así Hasta es. hoy en día sigue vigente, ¿verdad? Entonces nos sirve para nosotros también, para entender y comprender que después de la Torah no hay de vuelta a los que no miraron. Yo les invito que un día tengan la posibilidad, el Zohar, van a aprender mucho, ¿verdad? Van a aprender mucho si ustedes tienen el Talmud, van a ver que las obras, las leyes que ellos tenían están aquí, y también van a ver en donde están todas las recopilaciones de las leyes que usted tiene que hacer, ¿verdad? Pero esas leyes ya no son para nosotros. El Mesías quitó todas estas cargas. No quitó la Torá de Moisés, no quitó la ley de Elohim, no. Quitó las leyes rabínicas, las tradiciones, las costumbres de los fariseos, del rabinato de aquel tiempo, las quitó. ¿Por qué? Porque eran una carga pesada. Estaría bueno después, más adelante, si el Padre lo quiere, vamos a discernir lo que Pablo hablaba en realidad, porque es nuestra referencia más fuerte. Lo que Pablo en realidad hablaba, si Pablo en realidad hablaba en contra de la ley, también lo quiero decir, si Pablo en realidad enseñó en contra de la Torá, Pablo lo convertiría en un falso apóstol, y él no fue un falso apóstol, no lo podíamos seguir. No podríamos seguirlo si él hubiera dicho eso. Es que, miren, allí en las cartas de Pablo, no nomás habla de una ley, habla de 7 leyes, ¿verdad? En todo lo que Pablo habló, no hablo de una sola ley, habla de 7 leyes. Habla de la ley del pecado, esa es una ley. La ley del pecado sí está en la Torá. La ley del pecado está en el libro del Deuteronomio. Eso sí está, la ley del pecado está allí. Las obras de la ley no están en la Torá, en el libro de Génesis a Deuteronomio no están, ¿verdad? La ley del Rúa está en los profetas, ¿verdad? Entonces, si entendemos qué es cada ley de las 7 leyes que él habló, las vamos a acomodar bien bonito y se va a saber de qué se estaba hablando. Pero si queremos mezclar más adelante de eso. Sí, pero si queremos mezclar todas las 7 leyes que él habló, vamos a pensar que es la misma ley y no es la misma ley. Usted pida revelación y usted va a entender que no es la misma ley. La ley del pecado es una ley diferente a las obras de la ley. Entendamos esto. La ley del Rúa es diferente. La ley del Espíritu es diferente. Entonces, todo esto, el Esheliar Shaul, Saulo de Tarso, él enseñaba y separaba las cosas. Pero él hablaba con gente, todo el tiempo gente se pensó que nada más hablaba con gentiles. No, él a Roma le habló a todos los judíos que estaban en Roma, que estaban dispersos en Roma. Eran los que se estaban convirtiendo en Roma, eran yahudí. Por eso les estaba hablando, y en el capítulo 7 vemos que le dice, y les hablo a los que conocen la Torá, la ley. ¿Por qué? Porque ahí se está refiriendo a la Torá de Moisés, en el capítulo 7 de Romanos. Ahí sí se está refiriendo a la Torá. Entonces tenemos que dividir qué es lo que no está, de lo que habla Pablo, que no está en las 5 libros, no podemos agregarlos a la ley. A la Torá de Moisés, no los podemos agregar porque no están. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted compare de lo que Pablo quería decir y que no están en los 5 libros, ¿qué va a hacer usted? Allí está el error. Tenemos que comparar lo que está y lo que fue y lo que no. Pero cada palabra que Pablo Shaul decía, la decía bien acertada. Cada palabra que él decía, él era un experto de Torah. Ahora que hemos estado leyendo nosotros las parashá, estamos leyendo y les digo, miren, ¿se acuerdan quién dijo esto? Y todos, sí, Pablo habló de esto. Les digo, ven cómo Pablo no se inventó nada, todo está aquí. Bueno, no, es que todas las parashá, ellos lo sabían, las parashá las sabían, por eso comprendían cada Shabbat, lo miraban de esa manera. Así es.
Por eso es importante cada parashá, cada Shabbat que tengamos, la parashá nos va a enseñar los misterios escondidos. Todas las parashá nos van a enseñar los misterios que no entendíamos como cristianos. No podemos ver la mitad de la película nomás porque no vamos a saber de qué se trata, ni la mitad del libro. Imagínense cómo yo voy a ponerme a pensar ahora, me abre el entendimiento nuestro Abba Yahweh. ¿Cómo va a poner el entendimiento aquí a mí? ¿Cómo a los israelitas les fue muy mal y a mí nada más con que yo crea me va a ir bien? No, pues sería un Elohim injusto. No, Él es justo. Él es justo. Y Él lo dijo desde el principio. La misma Torah va a ser para el extranjero como para el natural. La misma, no habrá. Y dice que la Torah es eterna. Así es. La ley de Moisés es eterna. Así es, amén, hermano. Amén, hermano. Le damos las gracias a todos los hermanos que están viendo estas transmisiones. Vamos a tener más videos. Vamos a tener más videos. Y también una cosa que les hago saber a los que están aquí, que nos están viendo, si quieren saber de un tema, que estén confundidos o que quieren saber un tema también, háganoslo saber y ese tema lo podemos sacar aquí y que usted analice. Le volvemos a decir, no nos crea nosotros. Y si no está conforme, pida la cita. Yo que tengo 25 citas bíblicas. Así yo es. se las puedo dar. Y también para que usted busque también en Google, que ahorita es fácil de que usted busque. Usted puede buscar en Google y usted puede apuntar y usted puede ver que lo que estamos diciendo, cuando usted busca cómo se manejaban en Israel, cómo eran las costumbres de ellos, cómo eran las tradiciones de ellos, usted va a saber. Si aún en México, mire, México, que es Michoacán y Guadalajara, somos mexicanos, tenemos diferentes costumbres, tenemos diferentes tradiciones, aún nosotros mismos. Analicemos eso. Ahora imagínense desde aquí hasta Israel, cómo ellos tienen diferentes costumbres y tradiciones. Hay mucho. Mucho. Sí. ¿Verdad? Pero sí, y también el que quiera tocar un tema, también que nos lo haga saber, o que si también se quiere añadir, lo volvemos a decir desde la otra jueves, que se agregue aquí con nosotros, también dialogue con nosotros. Nosotros no estamos en contra de nada de esto, al contrario. Ni de contender tampoco con nadie. No, es que no se trata de contender, se trata de que busquemos, todos queremos ir al mismo lugar. Así queremos caminar y llegar enfrente de nuestro Abba. Yo creo que todos tenemos el mismo propósito, ¿verdad? Pero acuérdense que todo va de revelación en revelación. No hay que cerrar nuestro corazón ni nuestra mente, porque si nosotros cerramos nuestro corazón, nuestra mente, el Abba Kadosh no va a hacer nada con nosotros, porque hemos cerrado lo que Él quiere hacer en nosotros. Eso le pasó a los Yahudí. Ellos cerraron su corazón cuando Él vino. Entonces no les abrió el entendimiento por eso, ¿verdad? Entonces, amén. Sí, bueno, pues le damos las gracias a todos los que están viendo esta transmisión y quiero orar también por ellos, por sus necesidades. No sabemos si alguno esté pasando alguna necesidad y también que el Padre les dé revelación. Padre, te doy las gracias por este estudio, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque nos ayudas el día de hoy a conocer estos misterios. Sabemos que hay un velo puesto, como lo dijo Pablo, Shaul, Padre, sobre ellos, que solamente por Yeshua será quitado en su segunda venida. Porque Él ha venido con un propósito y es salvar a la casa de Yosef. Él reconciliar a la casa de Yosef. Por eso Él va a venir en su segunda venida a reconciliar a Judá. Ayuda, Padre, para que entren los que aún no han entrado, Padre. Los que están dudando, convéncelos, Padre. Abre el entendimiento de ellos y ayúdales en todas sus necesidades. Ayúdales en todas sus peticiones, Padre. Si están pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad, Padre, la Torah es la solución, porque ahí están escondidas todas las promesas de bendición, de prosperidad y de salud, Padre. Ahí es donde están escondido todo. Así que te doy gracias por los que están viendo este video. Espero y toque sus corazones y que nada les falte. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, hermano. Amén. Sí, amén.